La paz de Dios sea contigo. Quiero leerte una porción o unos versículos bíblicos que habla de cómo Pablo apóstol fue convertido y cómo Dios utilizó a un siervo llamado Ananías para que le impusiera manos sobre los ojos y le recobrara la vista. Dice en Hechos capítulo 9, de los versículos del 1 hasta el 6, dice: y Saulo es Pablo, apóstol, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase alguno de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajese presos a Jerusalén. O sea que Pablo apóstol era un perseguidor, torturador y hasta asesino de cristianos. Y yendo él por el camino, al acercarse a Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo queda ciego, es llevado a una casa, y entonces, acto seguido, a los días, Pablo orando, Dios le dice a Ananías, a un siervo, a un hombre que ya había aceptado a Jesucristo y estaba lleno en el Espíritu Santo. Y Dios, el Señor, dice en Hechos 11, estamos en el capítulo 9, versículo 11, Ananías le dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, quien entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes, de los sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías fue y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Aquí tienen un hecho palpable, bíblico, verídico, de que Cristo nos habla, el Espíritu Santo nos habla. Dios le dice a Ananías: mira, ya Cristo había ascendido al cielo. Sin embargo, Cristo le dice a Ananías: mira, ve, impón mano a este hombre, a Pablo apóstol. Y fíjate que al momento, las escamas que tenía Pablo apóstol se caen y Pablo apóstol recobra su vista. Aquí hay don de sanidad. Dios utiliza a un siervo desconocido. Ananías aquí aparece como alguien que es desconocido, pero para Dios no hace excepción de personas y todos tienen valor ante el poder de Dios y ante el amor de Dios. Dios no hace excepción de personas. Esto está en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro que no se ha cerrado, está abierto. Y el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia, la guió en aquel entonces y la guía hoy. Desde el día del Pentecostés, la iglesia verdadera, que no sé cuál es hoy en día, pero la iglesia verdadera, la real, está llena del Espíritu Santo y guía a sus líderes
a la iglesia, a los líderes de cada iglesia que sea verdadera, pues los guía, le da guía y dirección. No se puede negar la guía y dirección del Espíritu Santo actual. Y Dios habla, Dios habla. No es que es fanatismo ni es carismático, Dios nos habla a la mente. Dios nos habla a través de la Biblia, amén, está la palabra de Dios, está escrita. Pero Dios en momentos que le convenga a Él es el soberano, nos puede hablar también sobre una situación X o para dar una palabra de exhortación, de guía y dirección a otro hermano. ¿Por qué no? Dios habla de la manera que a Él le venga en gana. Dios es todopoderoso y es soberano. ¿Ok? Ahora, lo que le sucede a Pablo Apóstol, ya pasando más adelante, Pablo Apóstol viajaba y cuando tuvieron el naufragio, y les recomiendo que lean el libro de los Hechos, por eso los dejo con deseos de comer comida espiritual. Quiero retomar los versículos anteriores para decir que hay hermanos que tienen escamas espirituales y no pueden ver, se suscriben nada más, están metiditos en la palabra de Dios, que es muy bueno leer la palabra de Dios, amén, hay que estudiarla, pero no tienen la revelación de Dios, no viven la palabra, no la viven. Entonces están negando otras manifestaciones de Dios. Mira, si tú no tienes una experiencia con Dios, no niegues que otro hermano pueda tener la experiencia con Dios. No lo niegues. Aquí en Hechos 28, en el versículo 3 al 6, dice la palabra. Entonces, este es Pablo que fue un naufragio. Dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunos sarmientos y poniéndolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió a la mano. Fíjate que es que Pablo él venía en un barco, había tenido un naufragio, estaban ahí en la costa y empezó a recoger leña para calentarse. Había mucho frío, estamos hablando de la isla de Malta, en el Mediterráneo. Lean. Repito, entonces habiendo recogido Pablo algunos sarmientos y poniéndolos en el fuego, una víbora, huyendo del calor, le acometió la mano. Y como los bárbaros vieron la serpiente venenosa colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Y en el versículo 5 dice más, él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún mal padeció. Y ellos estaban esperando cuando se había de hinchar o caer muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ninguno mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Pablo Apóstol, amén. Pablo Apóstol no era un Dios, pero sí estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo muerde una culebra venenosa y no lo mata. Esas manifestaciones del Espíritu Santo, esa gloria de Dios, ese poder de Dios, se da en el libro, en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de los hechos. Y si bien ya está escrito el libro, el canon bíblico está escrito, pero hoy en día se pueden dar también, que no se den con la frecuencia que se daban en esos tiempos, pero sí se puede dar. Hay casos por ahí que tú lo oyes y te quedas con la boca abierta, sobre todo en los lugares donde los cristianos están predicando, donde se debería ir a predicar, que es allá en los lugares donde el ISIS le corta la cabeza a los cristianos, en el norte del África, en el Medio Oriente, en el Asia, donde allí no se puede decir, que no solo no se puede decir que sea cristiano, sino que hay que aceptar obligatoriamente el Islam. Pues, ¿tú crees que allí no va a manifestarse el Espíritu Santo como en tiempos bíblicos? ¿Cómo entonces Dios va a utilizar a los siervos para predicar el Evangelio? Entonces no nieguen la manifestación del Espíritu Santo. Mira, si no has vivido experiencias con Dios, pídele a Dios que te haga ese regalo. Yo he tenido muchas experiencias con Dios. Yo vi en persona a nuestro Señor Jesucristo. Hay por ahí quien me estaba negando eso hoy, que decía que es imposible eso. Y yo, chicos, si tú no lo has visto, es un problema tuyo, pero Dios le da talentos según su voluntad a cada cual. Si a mí me dio 10 talentos, a ti te 1, no me discutas que Dios me dio 10. Porque a ti te dio 1, no quieras que Dios me dé 1 a mí igual. Dios le da a cada cual lo que le venga en gana. Dios es todopoderoso y es soberano.
Y Dios sabe todo. Y no es que yo sea mejor que nadie. Pero hay quien quiere discutir y quiere imponer su criterio y su interpretación. Sobre todo los bautistas, hermanos bautistas y los testigos de Jehová también, y los, no sé, otros, niegan las manifestaciones del Espíritu Santo hoy en día. Hay cosas que yo no las entiendo y me quedo así, pero no las discuto porque yo no puedo encuadrar al Espíritu Santo de acuerdo a mi entendimiento. Yo entiendo lo que Dios me revela. Dios es inconmensurable. Aquí está su palabra, pero Dios te puede hablar también directamente a la mente. Te puede poner algo en tu corazón o te puede dar revelaciones, te puede dar éxtasis. No niegues, no niegues, porque si niegas, puedes ser mordido por la serpiente y ser envenenado. Tienes que creer más, tienes que no niegues. Ten cuidado, Pablo apóstol fue mordido por la serpiente venenosa y no le sucedió nada. Ten cuidado tú, que estás negando y negando. Ten cuidado con la mordida de la serpiente. Que Dios te bendiga. Aleluya.